Amén. Hemos estado estudiando, hermanos, esta serie que se llama El nombre sobre todo nombre. Hoy vamos a hablar sobre el mismo tema, pero voy a desviarme un poquito de lo que tengo aquí anotado, aunque es también parte, ¿verdad? El canto que acabamos con el cual acabamos de adorar al Señor. Hace mucho tiempo no lo poníamos en la congregación, ya tiene mucho rato, ¿verdad? Algunos de ustedes lo conocen, otros no. Los que lo conocen pueden darse cuenta que incluso a mí se me olvidó esa parte al momento de cantarla, pero pueden darse cuenta que en el coro, anteriormente el canto decía: con mi boca confieso que Él es mi Señor, y ¿cómo dice? Con mi boca confieso que Él es mi Señor, y creo en mi corazón que Dios lo resucitó. Tal vez ustedes se dieron cuenta que hice un cambio y en lugar de poner con mi boca confieso que Él es mi Señor, puse con mi boca confieso que Él es Adonai, ¿verdad? Entonces, ese cambio no se debe solamente al hecho de que, pues, como congregación mesiánica, hermanos, nos familiarizamos y acostumbramos y aprendemos los términos en el idioma original. Eso no significa que los términos en español estén mal de ninguna manera, pero sí ponemos énfasis, ¿verdad? Sí ponemos énfasis en ello, pero esa no es la razón principal. La razón principal es lo que quiero explicarles hoy. Ese versículo está basado, esa parte del canto está basada en un versículo, hermanos. Y ese versículo es Romanos 10:9, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, y si no lo recuerdan, yo los invito a que vayamos allí en Romanos 10:9. En Romanos 10:9 tenemos una de las revelaciones más fuertes, más importantes en lo que se refiere a cómo se recibe la salvación. La salvación está explicada y está revelada en muchos pasajes de la Escritura, hermanos, pero este es uno de ellos. Romanos 10:9 es uno de ellos. No es el único, ¿verdad? Si nosotros dijéramos cuál versículo de la Biblia revela todos los aspectos de la salvación, todos los que tenemos que saber, la respuesta sería: no hay ningún versículo de la Biblia que lo revele todos. Se requieren diferentes textos bíblicos, analizados, estudiados juntos, o sea, en conjunto, para poder entender la revelación de la salvación, ¿verdad? Porque en algunos pasajes, hermanos, de la palabra se hace énfasis en nuestra condición de pecadores, en el hecho de que nosotros solos no podemos salvarnos. En otros pasajes de la palabra se hace énfasis en el arrepentimiento que tenemos que experimentar y en que el Espíritu Santo nos redarguye. Y en otros pasajes de la palabra nos habla más específicamente de la sangre, del sacrificio, de la resurrección que Yeshua realizó por nosotros. Y en otros pasajes de la palabra nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Como en Romanos 10. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, seas salvo, ¿verdad? ¿Ok? Durante mucho tiempo, el entendimiento que yo tenía de este versículo, hermanos, era el siguiente, y que no está mal, simplemente era una parte de la revelación solamente, era una parte. Pero yo decía, bueno, lo que yo entendí fue esto: primero, con la boca tengo que confesar, que Yeshua es el Señor, y Señor significa dueño, significa amo, significa el jefe, la autoridad, ¿verdad? Y esto es parte de la revelación, hermanos, porque
significa que desde el momento en que yo lo confieso, desde el momento en que lo recibo en mi corazón, yo acepto que Él manda en mi vida y ya no yo. Por lo tanto, si yo le enseño a una persona que lo único que tiene que hacer para ser salva es solamente dile a Cristo que lo recibes en tu corazón, es todo. Solamente dile a Yeshua que lo aceptas como tu Salvador, es todo. Pero no le enseño que esa decisión implica someterse a la autoridad de su palabra. Entonces le estoy mostrando a esa persona un evangelio incompleto. No la estoy instruyendo en el hecho de que va a haber muchas cosas a las cuales va a tener que renunciar. Y le estoy presentando un evangelio, una salvación fácil. Tú solamente dile, ven a mi corazón y ya, con eso no necesitas nada más. Él viene a tu corazón y ya eres salvo. ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está el renunciar? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el sometimiento a su palabra y a su voluntad? De modo que a medida que la vamos leyendo, nos vamos dando cuenta de cuáles son las cosas que en nuestra vida no le agradan a Él, y entonces eso es acompañado por una decisión de cambiar, ¿verdad? Y decimos, Señor, ahora estoy entendiendo que esto que yo he estado haciendo o practicando o creyendo no te agrada a ti, y por lo tanto tomo la decisión con tu ayuda, porque yo solo no puedo, con la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, de cambiar. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, es muy importante reconocer que Él manda. Él es el Señor, ¿verdad? Sin embargo, y la palabra, hermanos, que en griego se escribió en este versículo, cuando dice el Señor, es una palabra que comienza con K y que dice Kurios. Entonces, la palabra en griego que se traduce como Señor es Kurios. ¿Ok? Bien. Pero seguimos leyendo en este pasaje donde dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego el versículo 11, hermanos, dice, pues la Escritura dice, recuerden, hermanos, que todo lo que Pablo enseña está basado en el Tanaj, está basado en el Antiguo Testamento. Y aquí Pablo dice, pues la Escritura dice, y nos va a citar un pasaje de la Escritura, del Antiguo Testamento. Porque en el momento en que Pablo, hermanos, estaba escribiendo Romanos, Pablo estaba escribiendo esta carta de Romanos. En este momento en que Pablo estaba escribiendo Romanos, él no estaba pensando, él no estaba analizando, wow, ahora estoy escribiendo las nuevas escrituras. Él no estaba pensando eso. Él no estaba diciendo en su corazón, híjole, qué tremendo, esto que yo estoy escribiendo es para suplir las escrituras que siempre hemos tenido, las cuales ya están quedando atrás, porque ahora estas son las escrituras que Dios nos está dando. Ahora, no me malentiendan, sí estoy convencido totalmente de que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, inspiró a Pablo a escribir Romanos. Así que, de la misma manera que inspiró a cada uno de los autores de cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento, desde desde Mateo hasta Apocalipsis, todos los libros del Nuevo Testamento, hermanos, son inspirados por Dios y han sido dados a nosotros como parte de la instrucción, y ahora los consideramos para nosotros también. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, hasta Apocalipsis, los consideramos como Torá también. Claro que en un sentido hay una Torá que es
fundamental, que es la base y el fundamento principal, que es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá fundamental sobre la cual se ha seguido edificando la revelación de Yahweh hasta llegar a Apocalipsis. ¿Ok? Pero Pablo no estaba pensando eso en este momento. Él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero él no estaba diciendo, ahora hermanos, yo les doy esta carta para que esta carta sustituya lo que Dios nos dio a través de Moisés y de los profetas. De ninguna manera. Él está basándose en la escritura, hermanos, del Antiguo Testamento para enseñar lo que está enseñando aquí. En otras palabras, Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, está basado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque por eso está diciendo en el versículo 11, pues la escritura dice. Ahora, ¿qué dice la escritura, hermanos? ¿Qué dice la escritura? Dice Pablo que la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Y dónde está eso? Está en Isaías 28:16. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Isaías 28:16. Por tanto, Yahweh el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere no se apresure, que es el equivalente a no ser avergonzado. Entonces, Romanos 10:11, hermanos, nos dice que Pablo está citando la escritura, y esa escritura es Isaías 28:16. ¿Ok? Bien, ahora sigue diciendo Pablo en este capítulo 10 de Romanos, en el versículo 12 ahora, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre judío y griego, ¿para qué? ¿O en qué? Para salvación. No hay diferencia para salvación. O sea, si tú eres judío, ¿qué necesitas hacer para ser salvo? Necesitas reconocer que Yahshua es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y si eres un griego, ¿qué necesitas hacer para ser salvo? Exactamente lo mismo, tanto uno como otro. Ok. Dice, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y ahora en el versículo 13, hermanos, Pablo cita otro pasaje del Antiguo Testamento, otra escritura. ¿Cuál es? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, Romanos 10:9. Romanos 10:9. Esta revelación que Pablo nos da, que el que confiese que Yahshua es el Señor, está basada en la escritura que está citando en el versículo 13. ¿Y cuál es esa escritura que está citando en el versículo 13, donde dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo? ¿Alguien sabe? Yo ya la tengo aquí en la referencia de mi Biblia, y es Joel 2:32. ¿Sí? Vamos a Joel 2:32. Si leemos, no lo vamos a hacer en este momento, pero si leyéramos el capítulo 2 desde el principio, hermanos, es muy claro, es muy evidente que el capítulo 2 está hablando de eventos que todavía no se cumplen. Está hablando de la segunda venida de Yahshua. Está hablando de la restauración del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, todo lo que dice el capítulo 2 de Joel, lo vamos a ver todavía adelante en los últimos tiempos. Y cuando culmine ese tiempo que está hablando este capítulo 2 de Joel, entonces ya vamos a ver el inicio del milenio,
y el reinado de Yeshua, hermanos, sobre esta tierra. ¿Ok? Ahora, vamos a leer desde el 28, para que tengamos un poquito más claro el contexto. Desde el versículo 28 en Joel 2. Y después de esto, derramaré mi espíritu. Ahora, ¿cuándo después de esto? Después de que Israel sea restaurado y sean regresados a su tierra y la tierra de Israel sea devuelta al pueblo de Israel, como debe de ser, como corresponde. Y si alguien dice, hermano, pero es que el pueblo de Israel ya está en su tierra, no en toda. No está en toda su tierra todavía. Cuando el Señor le restaure, entonces es que viene lo que dice la palabra del Señor en el versículo 28. Aunque Pedro en Hechos capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo, él cita Joel 2:28. Y esto no significa que Joel 2:28 se cumplió en Pentecostés, cuando estaban reunidos en el aposento. No se cumplió, comenzó a cumplirse. ¿Ok? Pero todavía falta. Hay profecías, hermanos, y hay pasajes de los libros de los profetas que tienen más de un cumplimiento, ¿sí? Es decir, vimos parte del cumplimiento en Pentecostés, pero aún no ha terminado de cumplirse. Entonces, cuando Israel sea restaurado, cuando Israel regrese a su tierra y la tierra también sea restaurada, entonces va a suceder esto. Dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, claro que este derramamiento, hermanos, no confundamos, en ese momento ya está disponible para nosotros, y está disponible para nosotros desde Pentecostés, ¿ok? Pero en ese tiempo se derramará sobre toda carne, cosa que no es así ahora. Porque primero, para que alguien pueda recibir la bendición del derramamiento del Espíritu Santo, tiene que creer en Yeshua. De otra manera no se puede. Y aquí está hablando de una manera muy particular de que cuando los hijos de Israel sean restaurados a la tierra que Yahweh les dio, el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Toda carne. No habrá uno sobre el cual no esté derramado el Espíritu Santo. ¿Y por qué eso será así entonces? Porque cuando Yeshua regrese, no habrá quien no crea en él. Todos creerán en él, en Israel. Por eso es que se derramará sobre toda carne. ¿Ok? Pero luego dice en el versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. Hermanos, en la palabra, muchas veces en un solo pasaje hay eventos posteriores que se nos mencionan antes que los anteriores. Es decir, ¿qué es primero? El día grande y espantoso de Yahweh, que significa juicio, significa derramamiento de su ira. ¿Qué es primero? ¿Eso o que Israel sea restaurado en su totalidad a su tierra y se derrame el Espíritu Santo sobre toda carne? ¿Qué es primero? Lo espantoso, ¿no? Lo espantoso. Exactamente. Pero, ¿qué se menciona primero en el pasaje? Lo último. Lo último se menciona primero. Es decir, lo de ser derramado el Espíritu Santo y sobre toda carne y que todos profeticen y tengan sueños y visiones, eso es después. Primero es el día espantoso. Pero el Señor sabe por qué. Así le dio la revelación a los profetas. Pero aquí en este caso estamos leyendo de el tiempo en el que se va a derramar la ira de Dios, hermanos, sobre el mundo, sobre las naciones, a manera de juicio. ¿Ok? Pero cuando leemos, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, todo eso, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh, ¿nos hace pensar en algún otro pasaje de la Escritura? ¿O no? ¿O es el único este pasaje que menciona eso? Apocalipsis 6.
Mateo 24. ¿Ok? O sea, y son pasajes donde Yeshua nos revela los acontecimientos de los últimos tiempos. Y ambos, tanto Mateo 24, los versículos 29 al 31, como Apocalipsis 6, en los dos pasajes están relacionados, esas señales en el cielo están relacionadas con el derramamiento de la ira de Dios y con la tribulación. ¿Ok? Está relacionado todo eso de una manera muy fuerte. Por eso es que aquí también dice, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Pero cuando termine ese día grande y espantoso de Yahweh, que no va a ser un día de duración de 24 horas, va a ser un periodo de tiempo que la palabra en Apocalipsis nos revela que va a durar 3 años y medio. ¿Ok? Los últimos 3 años y medio va a ser un día grande y espantoso de Yahweh, donde se va a derramar su ira, se va a manifestar el juicio que va a destruir una gran parte de la humanidad. Y va a juzgar a los ídolos, y va a juzgar al diablo, y va a juzgar al anticristo. Así que eso está por venir todavía, hermanos. Y en el versículo 32, todo aquel que invocare el nombre ¿de quién? De Yahweh, será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Y aquí tengo en mi Biblia, hermanos, una letrita pequeñita. En el capítulo 2:32 está una letrita que me lleva a Romanos 10:13. ¿Por qué me lleva a Romanos 10:13? Porque Pablo está basándose en este versículo. Es más bien, Pablo está citando Joel 2:32 en Romanos 10. ¿Qué versículo? No. En Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es Joel 2:32. ¿Qué dice Joel 2:32? Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 10:13? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué dijo Joel en Joel 2:32? De Yahweh. En Joel 2:32 dice Yahweh. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 10:13? Todo aquel que invocar el nombre de él, Señor. ¿Pero qué pasaje está citando? Joel 2:32. ¿Y cómo dice Joel? Yahweh. ¿Y cómo dice Romanos? Señor. No, parece un juego, ¿verdad? Pero es que sí tenemos, es importante para entender que es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. ¿Por qué? Si en Joel 2:32, ahora, en Romanos 10:9 está basado en Romanos 10:13 y en Joel 2:32. ¿Qué dice Romanos 10:9? Si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor, eso está basado en Romanos 10:13 y en Joel 2:32. ¿Por qué dice que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor serás salvo? Porque Joel 2:32 dice que todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Y Romanos 10:13 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso es que en 10:9 Pablo está diciendo, si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor serás salvo. Porque ese es el fundamento bíblico para decir eso. Entonces, ¿por qué en Joel 2:32 dice Yahweh? ¿Y por qué en Romanos 10:13 dice Señor? No por la traducción, pastor, sino porque a partir de la cautividad babilónica se estableció entre el pueblo judío la prohibición de pronunciar el nombre de Yahweh. De hecho, ellos, cuando siguieron copiando las escrituras, ellos en la antigüedad, donde dice Yahweh, en todos los pasajes en la escritura, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, donde dice Yahweh, al copiar, ellos pusieron fielmente
Yod, Hei, Vav, He. O sea, Yahweh. Así lo pusieron. Pero al leerlo, no lo leen Yahweh. ¿Cómo dicen al leerlo? Adonai. Adonai. ¿Qué quiere decir Adonai? Mi Señor. ¿Ok? Adonai. Entonces, usaron la palabra Adonai para no pronunciar Yahweh. ¿Ok? Usan la palabra Adonai para no pronunciar Yahweh. Ahora, viene este punto, viene este evento que es muy importante. No recuerdo la fecha exacta, pero más o menos unos 200 años antes de que naciera Yahshua, ya les he platicado yo que un emperador griego que estaba en Egipto, un rey griego, pero que estaba gobernando sobre Egipto, y que tenía su base en la ciudad de Alejandría, la cual se llamaba Alejandría en honor a Alejandro Magno, que tenía su base en la ciudad de Alejandría en Egipto, donde estaba la biblioteca más grande de todo el mundo, conocido en ese tiempo. Él quería tener las escrituras hebreas en la biblioteca, pero las quería tener en griego, no en hebreo. Entonces le pide a los judíos que la traduzcan al griego. Cuando los judíos, hermanos, se juntaron un grupo de 70 judíos, por eso a esa traducción se le llama la Septuaginta. Cuando ellos tenían que traducir del hebreo el nombre Yahweh, el nombre Yod He Vav He, y escribirlo en griego, ellos no pusieron las letras equivalentes a Yod He Vav He, no las pusieron en griego, no. Pusieron una palabra griega en lugar del nombre Yahweh. Y lo pueden leer ustedes en la Septuaginta, ahí está. El nombre de Yahweh, al traducirlo, usan la palabra Curios. Curios. Que es la misma palabra que Pablo usa al citar Joel 2:32 en Romanos 10:13. En Romanos 10:13, Pablo cita Joel 2:32. ¿Cómo dice en Joel 2:32? Todo aquel que invocare el nombre de Yahweh. Pero Pablo, al traducirlo, hace lo mismo que los que tradujeron la Septuaginta y evita poner el nombre sagrado de Yahweh. Les doy la razón en cierta manera, hermanos. Sí les doy la razón. Sí, yo en lo personal, en mi opinión, muy personal, yo sí estoy de acuerdo con los judíos que dijeron, no les vamos a revelar a esos paganos el nombre sagrado de Yahweh. Entonces, en lugar de usar el nombre sagrado de Yahweh, ponen Curios. Pablo hizo lo mismo. En lugar de poner de Joel 2:32, porque citó Joel 2:32, en lugar de poner las letras equivalentes, Yahweh, no, él pone lo mismo que los judíos pusieron cuando tradujeron Yahweh, Curios. Si no fuera por esa traducción, ¿cómo estaría Pablo enseñando a los hebreos si no hubiera escrito Romanos en griego? Pablo estaría enseñando, mira, si tú confiesas que Yahshua es Adonai, porque Adonai es el término que se está usando para no pronunciar Yahweh, ¿ok? Entonces, eso, para yo decirte eso, me estoy basando en Joel 2:32, Pablo hablando, ¿verdad? Pablo hablando. Para yo decirles a ustedes, hermanos, que tienen que confesar que Yahshua es Adonai, es porque me estoy basando en Joel 2:32. Porque en Joel 2:32 dice que todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Pero, ¿cómo lo diría Pablo ese versículo en su tiempo? ¿Cómo dirían los hebreos del tiempo de Pablo, del tiempo de Yahshua? ¿Cómo diría Pablo mismo Joel 2:32? Todo aquel que invocare el nombre de, y luego ¿qué diría Pablo? Adonai. Porque no decían Yahweh. Joel 2:32 dice, todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo. Así es como se lee hoy en día, hermanos.
No se lee Yahweh, aunque está escrito Yahweh, pero no se lee Yahweh. Se dice Adonai. La bendición de número 6, 24 al 26. Nosotros decimos, Yevarejeja Yahweh beyishmereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneka. Beyasem leja shalom. Así decimos nosotros. Pero ¿cómo lo recitan en las congregaciones judías y en las congregaciones judías mesiánicas? Tanto en sinagogas como en congregaciones judías mesiánicas no dicen Yevarejeja Yahweh beyishmereja. Dicen Yevarejeja Adonai beyishmereja. Yaer Adonai panabeleja bijuneka. Beyasem leja shalom. No dicen Yahweh. Porque tienen esa prohibición. Y siguen esa tradición de no pronunciar el nombre de Yahweh. Lo cual sí es una desobediencia. Porque Yahweh dijo en Éxodo 3, cuando se le reveló a Moisés, este es mi nombre, Yahweh es mi nombre con el cual me recordará Israel por todas sus generaciones. Entonces, hermanos, ¿cómo dicen los judíos cuando se topan con el nombre de Yahweh en las escrituras y la leen en voz alta? ¿Cómo dicen? Adonai. Adonai. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Adonai? Mi Señor. ¿Cuál es la palabra griega que equivale a Adonai? Curios. ¿Cuál es la palabra griega que Pablo utilizó para decir, si confesares con tu boca que Yahshua es, en griego, qué palabra utilizó? Curios. Entonces, si Curios equivale a Adonai, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Si confesares con tu boca que Yahshua es, en Adonai. La palabra que equivale a Curios. Lo que está diciendo Pablo es si confesares con tu boca que Yahshua es Adonai. Pero ¿a qué equivale a Adonai? Ahora sí, ¿a qué equivale Adonai? A Yahweh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así dice Joel 2:32. Todo aquel que invocar el nombre de Yahweh. No dice Adonai, dice Yahweh. Entonces podemos entender que Romanos 10:9 en realidad está diciendo, basados en toda esta conexión de versículos, hermanos, en realidad Pablo lo que está diciendo es: si confesares con tu boca que Yahshua es Yahweh, serás salvo. Si confesares con tu boca que Yahshua es Yahweh, serás salvo. ¿Ok? Y cuando uno lo traduce al griego curios o al español Señor, se pierde. Se pierde una gran parte de la revelación, hermanos. Y aunque es verdad que Yahshua manda, que Yahshua es el jefe, que Él es el amo y nosotros los siervos, y que parte del requisito para la salvación es reconocerlo como tal, pero hasta ahí llegó la revelación, hasta ahí, no podemos ver más. Porque tenemos la traducción como una barrera. Ahora, las traducciones son necesarias, hermanos. Es más fácil traducir a que todo el mundo aprende hebreo. Así que las traducciones son necesarias, pero nos limitan. ¿Ok? Entonces, ¿quién sabe todo? No, pues yo no. O sea, yo la verdad estoy en pañales en esto, pero es una bendición y es gracia del Padre poder cada vez tener un poquito más de revelación para conocerlo a Él mejor. Es como yo he platicado con algunos pastores recientemente en los desayunos que tenemos. A un pastor le pregunté: a ver, pastor, dime nada más en español, solo en español, ¿qué significa el nombre de Jesús? Si nos quedamos en el español, hermanos, no se puede. No podemos explicar la profundidad y la grandeza, la maravilla de la revelación que hay en el nombre de Yahushua. En el nombre de Yahshua, Yasha, Yahweh, Yasha. Él es Yahweh. Entonces, es por eso que hice ese cambio también en el canto, porque al decirlo en hebreo,
con mi boca confieso que Él es Adonai, estoy diciendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, sí, es cierto, estoy reconociendo que Él manda, que Él es el Señor, porque significa mi Señor, pero también estamos utilizando Adonai como una expresión del nombre de Yahweh. Entonces reconocemos que Él es Yahweh. En Zacarías, que es el penúltimo libro, hermanos, del Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículo 10, dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David, esto es futuro también, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán. Ahora, antes de continuar, la pregunta es: ¿quién está hablando? En este pasaje está hablando Yahweh, hermanos. Ok, en Zacarías 12 está hablando Yahweh. Ok, dice desde el versículo 1: profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel, Yahweh que extiende los cielos. Ok, y dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a las naciones, etcétera, etcétera. Versículo 6: en aquel día pondré a los capitanes. ¿Quién está diciendo todo esto? Yahweh. Ok, entonces en el versículo 10, quien está hablando diciendo: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, está hablando Yahweh, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Hermanos, es Yahweh el que está diciendo: me van a mirar y van a ver que yo soy a quien ellos traspasaron. Pero ahora vamos a Juan 19:37. Juan 19:37. Cuando Yahshua está crucificado, hermanos, dice la palabra: el Señor está en la cruz, ¿sí? En ese pasaje. Luego el versículo 35 dice: y el que lo vio, que es Juan, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Luego el versículo 36: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. ¿Cuál escritura? No será quebrado hueso suyo. Y eso está en 19:36, en el Salmo 34:20. ¿Ok? Y dice el 37: y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10. ¿Sí? Amén. Pero en Zacarías 12:10 es muy interesante porque está hablando Yahweh. Entonces, ¿a quién traspasaron? A Yahweh. A Yahweh hecho carne, ¿verdad? Cuando Yahshua se aparece por primera vez a los discípulos después de haber resucitado, Tomás no está ahí. Y entonces luego le platican y dice: no, si yo no veo su llagas y pongo mi dedo, ¿verdad? Si no lo veo con mis propios ojos y pongo mi dedo en su llagas, no voy a creer. Luego se aparece otra vez Yahshua, ya estaba Tomás ahí, y le dice: Tomás, ¿por qué no crees? O sea, yo soy, mira, pon tus dedos en mis llagas. Y entonces Tomás, asombrado, exclama, ¿y qué dice? Dios mío y Señor mío. Vamos a decirlo en hebreo. Primero, Dios mío, Elohai, Elohai, Adonai, Señor mío. O sea, tú eres Adonai. Entonces, ¿qué estaba exclamando Tomás? Tú eres Yahweh. Ahora me doy cuenta que tú eres Yahweh. En realidad, a Yahweh traspasamos. No que Yahweh haya muerto, porque Dios no puede morir, pero Yahweh hecho carne.
la manifestación humana de Yahweh. Murió, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, Romanos 10:9 es tan importante. No solamente reconoce que Él manda, sí, amén, reconoce que Él manda, pero no solo eso, reconoce que Él es Yahweh. Por eso, me parece muy peligroso, muy peligroso negar la divinidad de Yahshua. Como hay muchos hermanos mesiánicos, bueno, no sé si serán hermanos, pero como hay muchos mesiánicos que niegan la divinidad de Yahshua y dicen, Él no es Dios. Sí es cierto que hay una naturaleza humana en Él, sí es cierto. Sí es cierto que murió la naturaleza humana. Sí es cierto que fue el hombre Yahshua que se comunicaba con el Padre o le decía, ¿por qué me has abandonado? Pero es Yahweh manifestado en carne y es digno de adoración. Ellos dicen que adorar a Yahshua es idolatría, porque no es Dios. Pero el Nuevo Testamento confirma que Yahshua fue adorado desde que estaba en su cuna, hasta por los enfermos a los que Él sanó, fue adorado Yahshua, porque es Yahweh. Es el único, no hay otro. Entonces, por eso todo aquel que invocare el nombre de Yahweh, y si la palabra dice en Hechos 4:12, Pedro dice, hermanos, no hay otro nombre en el cielo en que podamos ser salvos. A ver, ¿cómo, Pedro? Que no hay otro nombre. Si Joel 2:32 dice que el que invocare el nombre de Yahweh, es que estamos hablando del mismo nombre. Yahshua es Yahweh salva. Entonces, el que invocar el nombre de Yahshua está invocando el nombre de Yahweh. ¿Ok? Pero si un judío clama o invoca al nombre de Yahweh sin reconocer que Yahshua es Yahweh, entonces para él no funciona. Todo aquel que invocar el nombre de Yahweh es salvo, funciona porque está hablando de Yahweh manifestado en carne, porque es al que traspasaron. Es al que traspasaron. De otra manera, hermanos, por eso Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y luego Yahshua, hermanos, en Juan 17, en los últimos versículos de Juan 17, específicamente 25 y 26, Él está hablando con el Padre y les dice, Padre, a estos que tú me diste del mundo, yo les he manifestado tu nombre. Les he manifestado tu nombre. ¿Por qué manifestado? Es verdad que tenían prohibido decirlo, pero yo estoy seguro que los judíos en el tiempo de Yahshua sabían el nombre de Yahweh, pero no lo hablaban, no lo pronunciaban. Pero sí lo sabían. Entonces, ¿cómo es que se los manifiesta? Porque en la persona de Él se cumple, se materializa que Yahweh salva. Entonces, al manifestar ese nombre a través de su persona, ellos conocieron, por eso Tomás lo confesó en el momento en que lo vio resucitado. Verdaderamente tú eres Adonai, tú eres Yahweh. Aunque trató de explicárselos el Señor en Juan 14, cuando les dijo Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me dices que les muestre al Padre? ¿Qué más claro lo querían? Yo soy el Padre manifestado en carne. Es el Hijo. Y en la carne es el Hijo. Pero en el Espíritu es Yahweh. Y es manifestado en carne. Porque dijo, yo y el Padre, o sea, yo y Yahweh, uno somos. Así que por eso es tan importante, hermanos. Y en español, no se puede. Así de plano, no se puede. Tenemos que ir al idioma original para poder... O intenta explicar esto sin recurrir al hebreo. Te reto. Intenta explicárselo a una persona. La maravilla del nombre de Jesús. La tremenda revelación de si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Intenta explicarlo únicamente. No menciones ni una palabra hebrea. A ver si puedes. No vas a poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, por eso, qué importante es, hermanos. Y vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre esto
Yo pienso que en el próximo estudio ya concluiríamos esta serie de nombres sobre todo nombre. Ahora, hermanos, qué privilegio tenemos. Miren, Él ha sido tan grande y misericordioso y amoroso con nosotros desde antes de que conociéramos esto, ¿verdad? Él siempre ha respondido, porque Él responde a la fe. Y Él honra a aquel que cree en su persona, en lo que Él ha hecho y ha realizado por nosotros. Su obediencia a la Torá, el derramamiento de su sangre, su muerte, su resurrección. O sea, cuando alguien clama, Él responde. Y eso que aún no conocíamos, ahora conociéndolo, hermanos. Qué bendición, qué privilegio, qué honor, qué honor. De modo que siento que el ya saberlo nos permite conectarnos de una manera más íntima a su corazón. Saber quién es. Saber quién es. Entonces, por eso sí es muy importante gozarnos con su nombre original, gozarnos, glorificarlo en su nombre original. No se trata de despreciar la traducción, se trata de gozarnos con esa revelación que no se tiene en español. Y es por eso que en algunos cantos, sobre todo los que son que el Señor me permitió a mí escribir o componer, me gozo con poder cambiar algunas partes, ¿verdad? Donde ya decimos Yahshua, decimos Adonai, por la revelación que está en eso. No por decir lo otro no sirve, no. O no está bien decir los términos en español, no es para nada debido a eso. Es debido a lo hermoso que es la revelación. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros lo compartimos, sí es importante ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Va a haber personas a quienes el Padre, el Ruach HaKodesh, nos ponga en nuestro corazón, revelarles los nombres originales, comunicárselos y enseñárselos, pero va a haber situaciones en las que tal vez el mismo Ruach HaKodesh nos va a decir, no, ¿sabes qué? Díselo en español. Su corazón no está abierto, su corazón no está dispuesto, díselo en español. ¿Ok? Y aún así, hermanos, yo siento como que hay más libertad entre los perdidos que entre los que ya conocen, ¿verdad? Porque los perdidos, lo que les enseñes lo van a recibir, ¿verdad? Entonces, no hay confusión. Pero cuando tú percibes que a tal persona le cae mal o le molesta, bueno, no lo uses. No expongas el nombre santo de Yahweh o de Yahshua a rechazo, como les pasó a nuestras hermanas que en un grupo que les quisieron enseñar algunas danzas hebreas, ¿verdad? Que se mencionaba el nombre de Yahshua. Una hermana se ofendió y salió ahí diciendo, no, Jesús. ¿Qué pasó? Se ofendió. Y no solamente se ofendió, rechazó. Entonces, en esas circunstancias, mejor lo dejamos así, ¿verdad? Como está, para no causar eso.